vamos a ponernos en nuestro lugar, por favor, cómodamente ahí en casita. Fíjense, Dios les ha llevado la palabra allá hasta sus hogares. Muy bien, vamos a decir todos el título de este mensaje, por favor. Acá ya lo están viendo, ¿lo tienen? El título de este mensaje, ¿no lo tienen allá? No. Bueno, se llama Costumbres, Dios en tus brazos. ¿Ok? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3. Costumbres, Dios en tus brazos. Bueno, ha sido, como les decía hace un momento, un gran año en muchos aspectos. Y una de las cosas por las que les decía que Dios me ha permitido ser más productivo que en muchos otros años, tiene que ver con la enseñanza. Y eso hemos participado todos ustedes y yo. Yo creo que, no sé, los que están acá, si están de acuerdo conmigo, que ha sido un año que hemos aprendido muchísimo. Sí. Pero lo más importante de la enseñanza que Dios nos ha dado no es cuánta enseñanza tengamos, sino cuánto de esa palabra que Dios nos ha dado nos ha cambiado a nosotros. Entonces ahí es donde quiero que pongas ahorita tu atención y empieces a hacer el esfuerzo de reflexionar sobre esto que te acabo de decir. La palabra ya ha estado todo un año, 300, no, ¿cuántos domingos? 52 domingos, ¿verdad? De palabra abundante, de palabra buena, de carne, ¿verdad? Magra, ahí que Dios nos ha dado. Pero el punto de reflexión ahorita, en este momento, al final del año, te pido que sea esto que te acabo de decir. ¿Cuánto de esa palabra te ha transformado, te ha cambiado? Mira, hoy la vida es muy distinta en el mundo entero. Para todo el mundo la vida es distinta. Pero, yendo en esta línea de reflexión, te voy a pedir que pienses en estas 3 preguntas que te voy a hacer desde ahora. Empieza a reflexionar en ellas. La primera, la que ya te dije, ¿qué tanto has cambiado tú? La vida hoy es distinta, pero ¿qué tanto has cambiado tú? Esa es la primera. La segunda pregunta es, ¿sigues siendo el mismo? Reflexiona. ¿Es posible? Claro, porque lo que ha cambiado es la vida. ¿Pero sigues siendo tú el mismo? Tercera, a lo mejor has cambiado. Qué bueno. Pero la pregunta entonces sería, ¿para bien o para mal? Te voy a hacer una pregunta más en un momento más, pero todas estas te van a ayudar, nos van a ayudar a ir entrando en el mensaje. Mira, todo ser humano, nosotros somos personas de costumbres. Tú tienes costumbres, yo tengo costumbres. Las costumbres están compuestas de hábitos. Entonces tú tienes hábitos, yo tengo hábitos que nos van haciendo que tengamos costumbres en esta vida. Cambiar de año, ya lo saben, pero se los digo claramente, cambiar de año no cambia a las personas. Cristian y Julia nos han estado compartiendo, nos estuvieron compartiendo al cierre del tiempo de oración esto. ¿Cuántas veces te has propuesto en estos tiempos, en estas semanas, cambiar para el siguiente año? Bueno, hoy tú ya tienes comprobado que cambiar de año no cambia a las personas. Una pandemia no cambia a las personas, cambia nuestro escenario. Cambiamos de número, cambiamos de año, cambiamos de tiempo, pero todos esos cambios que están alrededor nuestro no tienen el poder de cambiar a nadie. Solo Jesucristo, solo su palabra, por el poder del Espíritu Santo, son capaces de cambiar a alguien, sea quien sea, y tenga los hábitos y las costumbres que sean. Así que por eso yo te pido, a través de estas preguntas, que revises cuáles han sido tus costumbres en este año. ¿Qué has estado haciendo por costumbre? Y mira, puede haber costumbres aburridas o puede haber costumbres no tan aburridas o nada aburridas. Buenas o malas. Correctas o incorrectas. Y dependiendo de cómo sean tus costumbres, esas costumbres te van a traer bien
o te van a traer mal, te van a traer bendición o te van a traer maldición. Incluso, ojo con esto, tus costumbres pueden traerte, tienen esa capacidad de traerte a salvación eterna o a perdición eterna. A ver, les voy a pedir que me respondan allá en casa en voz alta, por favor, para que se escuchen ustedes. Y aquí también les voy a pedir que me respondan, que se escuchen y que yo los escuche. ¿Quieren ser personas nuevas, de nuevas costumbres? Sí. Ok, el año nuevo no te va a dar eso. No esperes que porque ya cambiamos, ya se acabó el 20, qué bueno, ahora viene el 21, que es nuevo, es un bebito. No, eso no te va a dar el cambio que tú quieres, que me acabas de decir que quieres. Ahora, voy más a fondo. Yo te pido que me creas esto, respaldado con todo lo que ya ha pasado en este año. Créeme, por favor, que el mundo entero va a necesitar ser renovado para poder enfrentar lo que viene por delante. Ya todos tenemos bastantes elementos como para estar ciertos de que la situación no va a mejorar en el 2021. De hecho, estamos teniendo, todos dicen que el mundo va a tener un inicio del 2021 como ningún otro año antes, que va a ser terrible para todos, menos para los que esperamos en Cristo. Amén. Entonces, vamos a necesitar ser renovados para enfrentar todo lo que va a venir, y el único que puede hacer eso es Jesucristo y su palabra. Por eso es importante que tú compartas este mensaje a tu familia, a tus amigos, a cuantas personas conozcas, porque todos vamos a enfrentar lo que venga. Piensa ahora en la pregunta que te dije que te iba a hacer hace un momento. Ya tenemos algunas. ¿Has cambiado? ¿Cambiaste para bien? ¿Cambiaste para mal? ¿Sigue siendo el mismo? Ya sabiendo que ni la pandemia cambia a las personas. Ahora te voy a hacer esta pregunta y te voy a dar unos segundos para que elabores una respuesta en tu mente. Porque puede ser una pregunta que tengas que buscar la respuesta. Y va a ser importante que tengas una respuesta en tu corazón, en tu mente, en este momento. La pregunta es la siguiente. ¿Qué es? Te voy a hacer la pregunta y voy a reafirmar la misma pregunta con otra pregunta, pero es la misma. Ahí te va. ¿Qué es lo que más anhelas en esta vida? ¿Qué es lo que más anhelas en esta vida? Refuerzo esta pregunta con una más. ¿Qué es aquello que tú dirías, cuando yo tenga esto, cuando pase esto, cuando suceda esto, si esto me pasa, ya me puedo morir tranquilo? Te doy unos segundos para que lo medites. Ahora mantén esa pregunta en tu mente, mantén tu respuesta ahí en tu corazón. ¿Qué es lo que más anhelas en esta vida? Aquello que dirías, cuando esto pase, me puedo morir tranquilo. Mantén ahí la respuesta. A lo mejor va a llegar en un momento más, si no te ha llegado ya. Y deja que el Espíritu de Dios obre en ti en esta tarde, en este mediodía en que estamos, gracias a Él, disfrutando de su palabra. Este tema de las costumbres es muy importante para Dios. Así como todo padre, Él quiere que sus hijos seamos hijos de buenas costumbres, no de malas. Yo estoy seguro que tú como papá no vas a querer que tu hijo sea un flojo, un mal estudiante. Imagínate que tenga por costumbre reprobar. ¿Te gustaría eso como papá? ¿Verdad que no? Entonces tú quieres que tu hijo sea un hijo de buenas costumbres. Y Dios también quiere que sus hijos seamos hijos de buenas costumbres. Mira lo que dice Levítico, capítulo 18, versículo 30, por favor. Dice, cualquiera que practique alguna de estas inmundicias
será expulsado del pueblo. Y entonces le dice Dios a su pueblo cuando va a entrar a la tierra prometida. Les dice, obedezcan pues mis leyes y no practiquen las costumbres detestables. ¿Ves? Hay costumbres terribles. Y no practiquen las costumbres detestables de la gente de esos pueblos. No se contaminen con las prácticas inmundas de los que viven en la tierra a la que entrarán ustedes. ¿Quién firma? Yo soy el Señor su Dios. Entonces ahí te puedes dar cuenta que para Dios son muy importantes las costumbres que tengamos nosotros, que tengamos sus hijos, que tengamos su creación. El mundo tiene costumbres. La gente, los sistemas tienen costumbres. Tu familia tiene costumbres. Y seguramente tendrá muy buenas costumbres y tendrá algunas costumbres que habrá que desechar porque te van a destruir. Comenzamos este mensaje diciendo cuáles han sido tus costumbres en este año. Tú te conoces y sabes cuáles son esas costumbres. Tal vez conozcas también a los de tu casa, tal vez conozcas a otras personas. Yo como pastor muchas veces conozco las costumbres de alguien más porque trabajo cercanos a mucha gente. Y entonces empiezo a ver sus costumbres y me doy cuenta de que hay costumbres que son destructivas, que son dañinas. Pero lo importante es que tú las veas, que tú veas cuáles son las costumbres que has tenido este año. Porque mira, las costumbres son y junto con los hábitos, son herramientas que Dios nos da. Y las herramientas siempre están para facilitar algo, pero ese algo que puedes obtener va a ser bueno o va a ser malo, va a ser edificante o va a ser destructivo. Tal vez tú no estás el día de hoy donde quisieras estar, o todavía mejor aún, donde debieras estar. Bueno, peor aún, ¿verdad? Donde debieras estar, porque a lo mejor no estás ahí. ¿Sabes por qué no estás ahí? Por tus costumbres, por tus hábitos. Tal vez tu familia te dice, oye, tú debieras estar haciendo esto o aquello. Si no lo estás, es por tus hábitos, por tus costumbres. Y aún lo que tienes te puede ser quitado por tus malas costumbres. Como lo acabas de leer, hay costumbres detestables, hay costumbres destructivas, hay costumbres abominantes. Ahora, yo no sé si a ustedes les pase, pero a mí me choca que en esto de los calendarios la Navidad se celebre solamente un día al año. ¿No les fastidia eso? Sí. Como que deberíamos festejarla todo el año, ¿no? Hacer una Navidad como por lo menos como de diciembre a abril, ¿no? Que celebramos Semana Santa y ya después de abril a diciembre nos seguimos con Navidad o algo así tendríamos que hacer. Pero miren, no tenemos que realmente ajustarnos a estos calendarios. Y hoy les voy a seguir hablando de la Navidad. Porque fíjate que la Navidad nos habla de personas de buenas costumbres. Vamos, la Navidad no fue solamente el día que nació Jesús. Ese evento siguió impactando los días siguientes, tan siguió impactando los días siguientes que nos sigue impactando más de 2000 años después. Pero Dios me dio una palabra muy, muy fuerte, muy hermosa. Fuerte no digo mala, no digo así que, ay, el pastor ya nos va a aventar de esas rocas. No, bueno, yo no. Es una palabra que si la recibimos hoy va a ser de verdad muy hermosa para cada uno de nosotros. La Navidad estuvo desarrollada por personas de buenas costumbres, como José y María. Te lo voy a demostrar. Lucas capítulo 2, versículo 21. Este texto dice lo siguiente. Fíjense, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, y ahí ustedes van a ver resaltadas algunas frases, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y ustedes pueden subrayar, así cada frase que esté resaltada ustedes la pueden subrayar. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Vamos a estudiar este texto.
de Lucas capítulo 2. Es posterior al nacimiento de Jesús. Y miren, aquí lo primero que podemos ver es que José y María obedecieron a la indicación del ángel. El ángel Gabriel vino y les dijo, y le tienen que poner por nombre a Jesús. ¿Te imaginas a José diciendo, no, yo quiero ponerle José como yo? O como mi papá, o María, no, vamos a ponerle como mi abuelo. No, o sea, los dos, no sé si tenían pensado qué nombre ponerle a su bebé, todos los papás lo hacemos, ¿verdad? Pero ellos obedecieron al mandato del ángel. A lo mejor quería que se llamara Igifrido o Rigoberto, no sé, alguna cosa por ahí. Pero obedecieron al mandato del ángel. Y ahí podemos ver una primera buena costumbre. La obediencia es una de las mejores costumbres que tú puedes tener en la vida. Entonces piensa ahora. Ahí tienes en tu mente esas preguntas. ¿En este año 2020 has sido obediente? ¿La obediencia ha sido una costumbre en tu vida este 2020? ¿Has crecido en obediencia? ¿Has avanzado en obediencia? Oh, ¿con cuál empezamos, verdad? Está fuerte. Bueno, ahí tenemos a José y a María que fueron obedientes. Pero luego nos vemos haciendo tres cosas. Tres cosas conforme a la ley. La primera es ir al templo. Es una ordenanza. Guardar el séptimo día es una ordenanza. Y los vemos a ellos teniendo por costumbre asistir al templo. Número 2, conforme a la ley, presentaron a Jesús a los 8 días. Eso estaba marcado por la ley. Era una costumbre que tenía que seguir todo el pueblo. Ellos eran José y María. Iban a tener al Hijo de Dios. Pudieron haber dicho, ay, o sea, nuestro hijo no tiene por qué estar sujeto a la ley. Obedecieron y a los 8 días fueron y llevaron al niño al templo para presentarlo y para que fuera circuncidado. Y la tercera cosa que los vemos haciendo es llevar su ofrenda. Y aquí es muy interesante porque te puedes dar cuenta por lo que dice la Escritura que ellos no tenían dinero. José y María eran personas pobres, porque por ley se tenía que ofrendar un cordero, pero tener un cordero cuesta dinero, cuesta esfuerzo. Y dice la ley en Levítico que quien no tuviera la capacidad económica para ofrendar un cordero y que fuera pobre, podía dar lo que se le llamaba la ofrenda de pobre, que eran, como dice ahí, la tórtola, las 2 tórtolas o 2 palominos, o sea, 2 pajaritos. Y mira aquí algo, amigo. Hoy nosotros hablamos de dinero, ¿verdad? Allá entonces eran animales, en ese entonces, o cosechas. Pero date cuenta cómo Dios no dice, ay, es pobre, que él no dé. Por ley Dios estableció que aun si alguien era pobre, tenía que dar. A lo mejor no iba a dar lo mismo que el que tenía para el cordero, pero el pobre tenía que dar. O sea, en la mentalidad de Dios no está que por ser pobre no des. Eso está en la mentalidad, ojo, no del pobre, del tacaño. El que no da no es porque no tenga, es porque es tacaño. Porque igual no da el que tiene como el que no tiene. Yo he visto gente que tiene, que no da y no da nunca. Y he visto gente que no tiene lo que esa persona tiene y siempre da. Impresionante. Con esto de las despensas para las personas de la feria. Hubo personas que a la casa, personas que no tienen un trabajo fijo, personas necesitadas que trajeron ofrenda y vinieron hasta la casa a traer ofrenda. Impresionante. Y aquí lo puedes ver. Es una excelente costumbre, entonces, ofrendar, cumplir la ley, cuando todo lo que está marcado y por supuesto ir al templo. Pero vemos otra cosa impresionante. Jesús comenzó a cumplir la ley, siendo Dios, comenzó a cumplir la ley desde que nació. Primero,
con las profecías, naciendo en el lugar donde tenía que nacer, en Belén. Eso ya lo vimos. Pero luego, ya nacido, a los 8 días, fue presentado en el templo. De tal manera que Jesús empezó a hacer, a cumplir la ley, en su propia ley, de ese bebé. Se encargó Dios de que aún él, sin voluntad y sin fuerza para poder caminar, lo llevaran sus papás. Pero aquí hay algo extraordinario que tenemos que descubrir. Jesús no solamente empezó a cumplir la ley desde bebé, sino que fue contado con los pecadores desde los 8 días de nacido. Te voy a pedir que veas, ¿me pueden poner nuevamente el texto, por favor? Te voy a pedir que veas esta parte donde dice, en el versículo 22, dice, y cuando se cumplieron, a ver, ayúdenme a leerlo todos acá. Voy. ¿Sí? Y allá en casa, por favor. Usted me dice. Ya. Versículo 22. Ayúdenme a leerlo todos, por favor. Esa primera frase dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Muy bien, a ver, otra vez todos allá en casa, fuerte, por favor, y claro, para que todos escuchen en casa. Versículo 22. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos. Ah, caray. La purificación de ellos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, definitivamente no se refería a José, porque José no tenía que purificarse de absolutamente nada de acuerdo a esta ley. Era una purificación que tenía que ver con el alumbramiento, que tenía que ver con la higiene, pero que también tenía que ver con el pecado desde la perspectiva judía. ¿Sabes quiénes son ellos? María y Jesús. Resulta que por ley tenían que purificarse de su inmundicia, de la maldad del que representa el alumbramiento. Bueno, Jesús, siendo Dios, ya estaba siendo contado con los pecadores desde ese primer momento. Entonces aquí tenemos a dos personas de buenas costumbres, a José y María. Y las buenas costumbres, pongan atención en esto, las buenas costumbres de José y María permitieron que los planes, las profecías y las promesas de Dios se llevaran a cabo en ellos. Lo voy a decir otra vez. Las buenas costumbres de José y María permitieron que las profecías, los planes y las promesas de Dios se cumplieran en ellos en el tiempo perfecto. Esas buenas costumbres de José y María se pueden resumir en dos aspectos. Uno, cumplir la ley. Dos, ir al templo. ¿Qué tal has estado en esas buenas costumbres en este año? Ahora, vamos a seguir adelante en este texto porque vamos a ver a Simeón, otro varón de buenas costumbres. Vamos a ver el versículo, capítulo 2, versículo 25 de Lucas. Lucas, capítulo 2, versículo 25. Se los leo. Dice, y aquí en Jerusalén, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. A ver, todos digan Simeón. Simeón. Muy bien. Dice, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Ayúdenme a leerlo los que puedan allá en casa y los que están acá. Dice, y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Ahorita vamos a seguir leyendo la siguiente parte. Miren, a mí me pareció muy interesante cómo me dirigió Dios en este mensaje, porque Simeón, yo dije, de pronto Dios puso una carga. ¿Qué quiere decir Simeón? El nombre Simeón. Y el nombre de Simeón quiere decir advertir, anunciar, proclamar o publicar. Te lo voy a decir otra vez. Simeón quiere decir advertir, significa el nombre Simeón, advertir, anunciar, proclamar o publicar. Tiene otros significados, pero estos son los que más, donde tiene más acento. Ahora, Dios le había dado una promesa a Simeón. Y esa promesa estaba en línea con su más grande anhelo. Lo mismo que te pregunté yo a ti. ¿Cuál es su más grande anhelo en esta vida? Aquello con lo que dirías, cuando suceda me puedo morir tranquilo. Bueno, pues Dios le había dado una promesa a Simeón
que estaba en línea con su anhelo más grande. ¿Cuál era el anhelo más grande de Simeón? Ver al Mesías con sus propios ojos. Ese era el anhelo más grande de Simeón. Y entonces Dios se lo promete. Dios le dice, ok, ese es tu más grande anhelo, te prometo que vas a ver al Mesías, al Cristo, antes de que te mueras. Y Dios le puso bien claro eso en su corazón. Pero esa promesa, si se dan cuenta, traía otra promesa ahí pegadita. O sea, la promesa de vas a ver al Mesías traía otra promesa. ¿Se fijaron cuál fue? ¿Acá? ¿No se fijaron cuál fue? ¿Allá en casa se fijaron cuál fue? ¿No? Bueno, la promesa de volver a ver al Mesías venía acompañada de una gran promesa también, de que no iba a morir físicamente, hasta que no viera el cumplimiento de esa promesa. Entonces mira por favor, atención, mira por favor cómo una promesa de Dios te puede dar larga vida, te puede dar una vida saludable y te puede dar una vida buena. Olvídate de lo que pasa en el mundo, en el sentido de que tú creas que lo que sucede en el mundo te va a cortar tu tiempo o te va a alargar tu tiempo en esta vida. No. Una de las cosas que pueden alargar tu vida son las promesas de Dios, y no solamente pueden alargar tu vida, sino darte salud y fuerza, gozo y alegría para que tengas una vida larga, pero que también tengas una vida buena. Yo he escuchado a muchas personas decir, no, yo no quiero vivir muchos años. Y cuando les pregunto por qué, me dicen, porque yo no quiero dar lástima. Ah, claro, nadie quiere dar lástima, pero si tú puedes vivir 100 años siendo productivo, trabajando todos los días, ¿no lo vivirías? Sí. Que tengas 110 años y que sigas manteniendo ahí a tus hijos y que sigas dando trabajo a muchas personas, ¿no lo harías? Y que un día les digas a tus empleados y que les digas a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos y a tus tataranietos, que les digas, bueno, mis niños, hasta mañana, me voy a descansar, vas, te duermes y ya no amaneces al otro día acá en la tierra, pero amaneces ahí en el cielo. ¿No vivirías esos 110, 120 años? Sí. Bueno, ve cómo una promesa de Dios puede alargar tu vida, hacerla saludable y que sea una buena vida en todos los sentidos. Por eso es que desde que iniciamos Río de Agua Viva hace más de 17 años, Dios nos ha dejado claro acá que el propósito por el cual Dios nos crea, y fue lo que oramos al principio, el propósito por el que Dios te crea a ti es una de las más grandes promesas que puedas tener en esta vida. Qué terrible vivir una vida sin propósito. Ajá. Entonces, si tú conoces el propósito y el propósito por el cual fuiste creado y te empeñas en cumplirlo, es muy posible que tú vivas todo el tiempo que necesites para llevarlo a cabo, y entonces serás llevado al cielo. Por eso oramos así. Miren, yo les he platicado, se los comento rápidamente. Fue una de las experiencias más fuertes de mi vida, pero donde pude comprobar esto que les estoy diciendo. Cuando fuimos secuestrados en Guatemala, estuvimos en las manos de criminales en un cerro perdido en el mundo. Nadie nos hubiera encontrado. Y estando allá, yo me puse a cuentas con el Señor como todos, y yo le dije, Señor, si hoy me voy contigo, bien, ya estoy a cuentas, me voy a ir contigo. Pero después de eso dije, todavía no cumplo mi propósito. Todavía no acabo la labor que tú me diste en esta tierra. ¡Pum! Aquí estamos. ¿Sí? Nos libra de todo mal. Vivir con propósito. Conocerlo y empeñarnos en cumplirlo. Ah, pero si lo desprecias. A lo mejor tú hoy no sabías que tú fuiste creado con un propósito. Pero a partir de este momento ya lo sabes. ¿Cómo sería despreciar el propósito que Dios nos dio? Simplemente que no quieras conocerlo. Que no te empeñes en conocer cuál es tu propósito. Que no vayas con Él y le preguntes día tras día hasta que digas, Señor, yo no quiero vivir una vida sin propósito. Dime para qué fui creado. Y si Él te creó con un propósito, Él es el primer interesado en dártelo. En hacértelo saber.
Así que si tú no buscas la razón por la cual fuiste creado, ahí lo estás despreciando. Pero ahora si ya lo conoces, si tú ya sabes cuál es tu propósito y no lo estás cumpliendo, pues el desprecio es todavía mayor. Y entonces eso puede acortar los días de tu vida porque ahí tienes a Dios esperando a ver cuándo tú que ya conoces tu propósito, cuándo lo vas a cumplir. O ahí tienes a Dios esperándote para a ver cuándo le vas a ir a preguntar cuál es tu propósito. Y tú puedes decir, es que ya se lo he preguntado y no escucho nada. Ahí habría que poner un signo de interrogación grandote para saber si realmente has puesto el empeño de conocerlo. Mira, Simeón era un hombre de buenas costumbres. Y esa costumbre se puede ver y resumir en el hecho de que Simeón, ya viejito, para todos aquellos que pongan de pretexto la edad, Simeón, ya viejito, no faltaba al templo. No faltaba al templo. Simeón era un hombre de excelentes costumbres y esa era uno de ellas. Dice la Escritura, como lo acabamos de ver, que el Espíritu Santo lo movió a ir al templo. Hacia allá es hacia donde te va a dirigir Dios siempre. Siempre. Dios jamás te va a decir, este domingo no vayas al templo. Jamás te lo va a decir. Jamás. Cada vez que te cuestiones a ti ir o no ir al templo, tienes que saber que Dios siempre te va a decir, ve. Y quien te diga que no vayas, no es ni Dios, ni el Espíritu, ni Jesús. Solamente hay dos personas que te van a decir que no vayas al templo. El diablo o tú. Y ninguna de esas dos viene de Dios. Entonces mira, primero tenemos a una pareja de buenas costumbres, una pareja joven. El maduro, ella jovencita. Y a un hombre ahora, un hombre de la tercera, cuarta edad, de buenas costumbres. Y sus buenas costumbres los encuentran, los llevan a un punto determinado de la historia y todos cumpliendo los planes de Dios. Yo no sé si tú te estás dando cuenta a dónde te pueden llevar las buenas costumbres y a dónde te podrían alejar o llevar las malas costumbres. Pero entonces sucedió algo que me empezó a volar y me sigue volando la tapa de los sesos. Lucas capítulo 2, versículo 28. Dice este texto, se refiere a Simeón. ¿Capítulo qué? 2, 28. Se refiere a Simeón. A ver, ¿me ayudan a leerlo, por favor? Ese él se refiere a Simeón. Dice, él, ayúdenme por favor a leerlo todos en casa y acá, en voz alta. ¿Listos? Dice, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Muy bien, voy a seguir leyendo yo. Dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban, o sea, José y la madre de Jesús, estaban maravillados de todo lo que se decía de Jesús. Pongan atención, por favor, en el versículo 33. ¿No apareció? No. Ok. Bueno, ese fue el versículo 33. Regreso al versículo 28. Dice que Simeón tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios diciendo. ¿Ok? Ya me están viendo, ¿verdad? ¿Cuál? A mí. No. Que me vean a mí, por favor, porque quiero hacer aquí un gesto. ¿Listo? No. Ya. Es que miren, dice ahí el texto que Simeón tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios. Lo voy a decir otra vez, véanme todos acá. Dice que Simeón tomó en sus brazos a Jesús y bendijo a Dios. ¿Qué no debería de ser al revés? Que Jesucristo nos
tome en sus brazos y que Dios nos bendijera? O sea, así es, ¿no? Pero aquí vemos lo opuesto. Simeón, un simple ser humano, podría decir como tú y como yo, pero a lo mejor no somos de buenas costumbres como él, ¿verdad? Ojalá sí. Pero fuera de eso, un simple ser humano tomando en sus brazos a Dios. Esa frase en el original está escrita de forma intensificada. Explico. En el español tú lees y tomó en sus brazos al niño, pero en el original dice tomó y recibió muy adentro en sus brazos y totalmente dispuesto. Todo eso dice, te lo voy a decir otra vez. La forma en que está escrito el original dice que tomó y recibió muy adentro en sus brazos y totalmente dispuesto a Jesús. Eso es lo que dice. Luego, bendijo a Dios. ¿Cómo es eso de que él bendijo a Dios? Bueno, porque habló bien de Dios. Y alguien podría decir, ¿qué no vamos a hablar bien de Dios? Bueno, hay gente que no habla bien de Dios. Tenemos todo un país aquí al norte de México que cuando habla maldice siempre a Dios. No sé si se han fijado en esa frase que sale en todas las películas cuando dice, bueno, ni la quiero decir, pero dice primero Dios y luego dice maldición. Así que no toda la gente habla bien de Dios. Simeón bendijo a Dios porque habló bien de Dios, reconoció a Dios, y esa es otra costumbre grandiosa que no, como te lo acabo de decir, que no tiene la mayoría de la gente. Mira, la mayoría de la gente le da crédito a la suerte, le da crédito a la vida, se dan crédito a ellos mismos por los logros y cumplimientos que tienen, pero no a Dios. Ahora que es época de agradecer, ustedes pueden leer en las redes sociales gente que le agradece a la vida. Pero ¿cómo van a ir a Dios? ¿Cómo van a agradecerle a Dios si dejan sus vidas en manos de la suerte? La gran mayoría de las personas viven sus vidas a ver qué les depara la suerte. Los hijos de Dios no. Los hijos de Dios vivimos de acuerdo a un plan, de acuerdo a un propósito, de acuerdo a las promesas de Dios y queremos que se cumplan en nuestras vidas. Amén. ¿O no? Sí. Finalmente, Simeón dice algo extraordinario. Yo no sé si se dieron cuenta al leerlo. Por lo menos los que sepan algo de Biblia deben de haberse dado cuenta de esto. Pero Simeón dice que Jesús iba a ser luz para revelación. ¿A quién? Ni siquiera se acuerdan acá. Luz para revelación a los gentiles. Y esto es extraordinario, porque se suponía por la profecía que el Mesías vendría solamente para los israelitas. Un día Jesús dijo que él no había venido sino a los de la casa de Israel. Pero Dios le reveló a Simeón, un hombre de buenas costumbres. Dios le reveló a un hombre de buenas costumbres su plan. Un plan que, por cierto, nos contemplaba a ti y a mí. Porque esos gentiles somos nosotros. Pero por ley se suponía, por profecía se suponía que solamente iba a ir a Israel. Pero Dios le dijo a Simeón, no, él va a ser luz para todas las naciones. Aquí, mis queridos, yo me sorprendo porque no sé si te estás dando cuenta de lo que pueden hacer las buenas costumbres. Las buenas costumbres te pueden revelar cosas que ni siquiera están, que ni siquiera están dentro de la concepción humana. Cosas que solamente Dios tiene en su corazón y que por supuesto tienen que estar alineadas con su palabra. Y eso es lo que tú y yo necesitamos para estar seguros en el futuro. Nosotros no somos personas que andamos a la suerte a ver cómo viene el futuro, a ver qué nos separa el futuro. No, nosotros vivimos de acuerdo a los planes que Dios nos puede revelar si somos personas de buenas Costumbres.
Ahora vamos a ver algo muy interesante que es la señal. Lucas capítulo 2, versículo 34. Lucas capítulo 2, versículo 34. Seguimos ahí mismo en el capítulo. Dice, y los bendijo Simeón. Ahora Simeón está bendiciendo a José, a María y a Jesús. Dice, y dijo a su madre María, se volteó con María y le dice, he aquí o sea Jesús, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Y mira lo que dice acá. Y para señal que será contradicha. Para señal que será contradicha. Y en el versículo 35 dice algo muy fuerte. Acuérdate que le está hablando a María. Dice, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. A ver, les pregunto aquí, les pregunto en casa, díganlo en voz alta, por favor, lo que les voy a preguntar. ¿Qué significa Simeón? El que anuncia, publicar. Anunciar, publicar, proclamar. Ahora vean por favor esto. La palabra señal en el original, en griego, es la palabra semeion. Y el nombre estamos viendo es Simeón. Bueno, la palabra semeion, que se traduce como señal, quiere decir señal, pero también quiere decir milagro. Entonces tenemos al proclamador anunciando, al anunciador anunciando, al proclamador proclamando, a la señal. O sea, Jesús es la señal. Tenemos a Simeón semellando al semeion. ¿Se dan cuenta? Ya estoy hablando griego acá. No estoy borracho. Es el Espíritu de Dios. ¿Ok? A Simeón semellando al semeion. A Simeón proclamando a la señal. Ahora, fíjate por favor en esto. Jesús hizo muchísimos milagros, ¿cierto? Sí. Ok, y a lo mejor tú anhelas que Jesús haga milagros en tu vida. Sí. Pero Jesús es la señal. Jesús es el semeion. Jesús es el milagro. O sea, Jesús hizo muchos milagros, pero Él es el milagro. Él es el milagro de milagros. Él es la señal. ¿Ok? Entonces podemos anhelar los milagros que hace Jesús o podemos anhelar al milagro que es Jesús, que era, por cierto, lo que Simeón anhelaba. Simeón no quería, no anhelaba que Dios hiciera grandes cosas en su vida. Él anhelaba ver al milagro con sus propios ojos. Ajá. Y entonces Dios se dio cuenta de lo que anhelaba Simeón y le dijo, te lo prometo y te lo cumplo. Vas a ver con tus propios ojos al milagro. No vas a ver un milagro, vas a ver al milagro. Pero el propio Simeón, inspirado por el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo en el templo, también dijo que ese milagro o señal que era Jesús no iba a ser bueno para todos. Agárrate acá por favor y mete freno de mano por donde fuiste este 2020 y métete en el camino correcto, en el camino de las buenas costumbres, porque mira, Simeón dijo, inspirado por el Espíritu Santo, que Jesús, que es la señal, que es el milagro, no iba a ser bueno para todos. ¿Cómo es esto? Dios es bueno. Dios es el bueno de buenos. Dios es bueno siempre y en todo momento. Jesucristo, por lo tanto, es bueno siempre, pero no para todos. ¿Por qué? Porque no todos lo toman así. Dice acá el texto que para unos va a ser levantamiento, para otros va a ser caída. Por eso es que algunos decimos que este 2020 para nosotros fue de levantamiento, mientras que para muchos el 2020 fue de caída. ¿Por qué? Ahí es donde cobran peso las buenas costumbres. Levantamiento o caída.
Y te doy 2 ejemplos bíblicos tremendos de esto. De esta profecía que dio Simeón, que anhelaba ver no un milagro, sino al milagro, y que por su voz, por su boca, profetizó que Jesús, que es el milagro, para unos iba a ser levantamiento y para otros iba a ser caída. 2 ejemplos rápidos. Pedro y Judas. Ahí lo tienes. Incluso ya tuvimos toda una predicación al respecto de estos 2 discípulos de Jesucristo. Uno fue perdonado. Pedro fue levantado de su traición, literalmente. Y después de ser perdonado de su traición, fue usado poderosamente. Y hoy fue tan levantado que está en la presencia de Dios. El otro no fue perdonado. No porque Dios no lo quisiera perdonar, sino porque su orgullo lo llevó a castigarse a él mismo hasta el grado de intentar su propia muerte. Este segundo, Judas, cayó como el primero, pero nunca pidió auxilio. Y entonces, como no fue perdonado, no hizo nada productivo en esta tierra. Y hoy cayó tan bajo que está ardiendo en las llamas del fuego eterno. ¿Qué te parece ese ejemplo? Ahora te doy otro ejemplo. Los 2 ladrones que estaban a cada lado de Jesús. Uno de ellos se burlaba de Jesús. Lo tuvo de frente. Y de frente, ¿sabes qué hizo este hombre? Lo desafió. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas y nos salvas a nosotros? No. Ese ladrón es el modelo trágicamente perfecto, ¿sí?, de todas esas personas orgullosas que estando en total y absoluta necesidad no acuden a Dios. Sí, están los otros que nada más acuden cuando están en necesidad. Triste caso también. Pero hay gente que ni cuando están en su peor necesidad acuden a Dios. Este hombre estaba ahí, desnudo, azotado, y no fue capaz de ver a Jesús a pesar de tenerlo frente a sus propios ojos. Yo sé que tú y yo nos hemos enfrentado a esas personas, y algunos de esos son familiares nuestros, que por más que les pones a Jesús enfrente, se estampan contra Jesús, y ni así lo reconocen, ni así se dan cuenta quién es Jesús. Pero bueno, estaba el otro ladrón. El otro detuvo al burlador. ¿Se acuerdan? Desde su misma posición le dijo: ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Ahí salió el dicho estás viendo y no ves. ¿Bien? ¿Oh? ¿Estás viendo y no ves? Estás viendo y no ves. Ajá. Reconoció, este segundo ladrón reconoció su condición miserable y él mismo se descubrió tal como estaba, totalmente desnudo y totalmente necesitado. Qué importante es que nos veamos tal cual somos, mis queridos amigos. Y no te creas mucho, ni creas que estás muy bien, que estás muy vestidito y muy arregladito. No. Estamos como ese ladrón, totalmente desnudos y totalmente necesitados. Pero este ladrón vio en ese cuerpo destrozado por los flagelos, en ese cuerpo azotado, en ese hombre azotado como un criminal, vio al Rey de Reyes. Y entonces clamó a él. Ve la diferencia en el mismo momento, la misma circunstancia de Pedro y de Judas, del primer ladrón y del segundo ladrón. Mira, eso quiere decir, deja de tomar como ejemplo a los que estamos aquí. Eso quiere decir, ojalá pudiera ser que vieras la cámara de los que estamos aquí, que nos vieras. Pero eso quiere decir, y por eso les doy esta palabra en el nombre de Jesús, eso quiere decir que para unos de los que estamos aquí, Jesús nos va a levantar. Y para otros esa señal, el milagro, lo va a hacer caer. De aquí. De aquí. O sea, ¿qué me hace pensar eso que estoy diciendo? Esto que yo estoy diciendo mismo. Lo que me hace pensar es: Señor, yo no quiero ser el que caiga.
Y eso es lo que debería decir cada uno de los que está aquí. Yo no quiero ser ese que va a caer, pero quiero que te des cuenta, Pedro y Judas, en el mismo grupo, el ladrón 1 y el ladrón 2, en la misma circunstancia, uno para levantarlo y el otro para hacerlo caer. La misma señal, el milagro. Eso quiere decir, amigo, que allá en tu casa, el que está sentado allá a tu lado, la persona que tienes ahí enfrente, esta palabra quiere decir que esa persona puede ser levantada y tú puedes caer. O al revés. Dios de mi vida. Ajá. ¿Sabes qué va a determinar que seas levantado por Jesús o que caigas? Lo que te pedí que pensaras al principio, lo que más anhelas. ¿Qué respondiste? Tus anhelos pueden hacer que seas levantado o pueden hacer que caigas. Lo que más quieres, lo que más anhelas, aquello que dices, el día que pase esto, ya, está hecho todo. ¿Sabes por qué? Porque la gente desprecia a Jesucristo para ir por sus propios deseos. De eso se trata en los años nuevos. De hacer metas, planes, hacer un montón de cosas sin que esté Dios presente. Por eso la gente no va a buscar el propósito que Dios tiene para ellos. Por eso la gente no se empeña en cumplir el propósito que Dios tiene para ellos, porque van tras sus propios anhelos, sin darse cuenta que todos sus deseos y anhelos están en Jesucristo. ¿No ven que al hacer a un lado a Jesús, están haciendo todo aquello que anhelan y tratan de ir solos por lo que quieran? No lo van a lograr, como no lo han logrado año tras año. Simeón bendijo a Dios, habló bien de Dios, de lo que Dios ha hecho, lo reconoció. Pero hay mucha gente que piensa mal y habla mal de Dios. Cuando dice ahí en el texto, y este bebé, este Jesús, será señal que será contradicha, quiere decir que habrá gente que Simeón lo que estaba diciendo es, va a haber gente que va a pensar y va a hablar mal de Jesucristo. Y no estoy hablando de un grupo ahí de rock metálico que lo maldiga, no, también ellos, ¿verdad? Pero estoy hablando de gente que lo niega. Eso es lo que quiere decir la frase, será contradicho. Algunos hablarán bien, pero otros hablarán mal. ¿Y qué quiere decir hablar mal? Lo van a negar. El sentido del texto quiere decir que le van a rebatir. Entonces, por eso yo te decía, a ver, ¿cómo está tu obediencia? ¿Es una buena costumbre en tu vida? ¿Cómo has sido de obediente en este 2020? Porque hay personas que dicen que son cristianas, que creen en Cristo, pero le están rebatiendo constantemente a su palabra. Eso es hablar mal de Jesús. Cada vez que tú dices, no, la palabra de Dios dirá esto, pero yo digo esto, eso es rebatir, eso es contradecir la señal, eso es ir en contra del milagro. Quiere decir esa parte, esa frase, que será una señal que será contradicha, quiere decir que se opongan constantemente. Eres una persona que acostumbra a dar pretextos, que acostumbra a dar razones por las cuales no haces lo que tienes que hacer. Eres una persona que tienes la costumbre de estar disculpándote constantemente porque llegas tarde, porque no cumples lo que dijiste que ibas a hacer. Eres una persona entonces de pésimas costumbres, que estás contradiciendo constantemente la transformación que Dios quiere operar en ti. Pésimas costumbres
que destruyen. Y si tú eres una persona que te ponen la Biblia enfrente y te dicen, mira, aquí está, aquí dice que tenemos que estar todos los domingos en su casa, aquí dice que tienes que ofrendar, aquí dice que tenemos que estar discipulándonos, aquí dice que tenemos que discipular a otras personas, pero tú constantemente estás diciendo, es que no puedo por esto, es que no por esto, es que no por esto, es que no por esto. Eres una persona de pésimas, de horrendas y abominables costumbres como el mundo. Y una persona de malas costumbres va a evitar que se cumplan los planes, las promesas y las profecías de Dios en su vida. Y lejos de acercarte a personas que están cumpliendo de buenas costumbres en las que Dios va a cumplir su plan, te va a poner lejos del cumplimiento de sus buenas costumbres. Vamos a terminar este texto con un personaje más de excelentes costumbres. Mira cómo termina esta porción. Lucas 2:36. Y les presentamos a Ana. Dice, estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Otra señora de la tercera, cuarta edad, no sabemos, de edad muy avanzada. ¿Ven? Y vamos a ver esta mujer de edad muy avanzada cómo se quedaba en su casa porque ya no podía ir a ningún lado porque le dolía todo. Dice, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda hacía 84 años. O sea que esta mujer por lo menos tenía 91, ¿no? Por lo menos. Y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 38. Esta, o sea, Ana, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios. Presentándose en la misma hora. ¿Cuál misma hora? La misma hora en la que llegó, curiosamente llegó José y María y Jesús. Y curiosamente llegó Simeón. Y curiosamente llegó Ana. En el mismo día, a la misma hora, en el mismo lugar, con la misma gente. Ay, 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 ay. Y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. ¡Wow! Ana era una mujer de más de 90 años de edad, de muy buenas costumbres. ¿Te las digo? ¿Las viste tú ahí? No se apartaba del templo. Ay, pero no era una señora que iba a chismear, no era una señora que iba porque ya estaba aburrida en su casa, no era una señora que iba a sentarse y a dormirse al templo, no. Servía de día y de noche. ¡Qué barbaridad! Ayunaba y oraba. ¿Cómo andas con estas costumbres? ¿Cómo anduviste con estas costumbres en el 2020? ¿Es una persona que no se apartó del templo este 2020? Mira, la enfermedad o todo esto nos quiso apartar. Pero nosotros no lo permitimos. Por donde sea les vamos a seguir predicando la palabra de Dios. Tenemos la buena costumbre de que ni terremotos, ni secuestros, ni, ¿qué más? Ni pandemias nos impiden, nos cortan la buena costumbre de predicarles la palabra de Dios. Y este año hemos dado por todos lados. ¿Y saben qué? Vamos a dar más todavía en el 2021. ¿Cómo estás en la costumbre tú de ir al templo? De no apartarte del templo. ¿Cómo estás en la costumbre de servir de noche y de día? ¿Cómo estás en la costumbre de ayunar? ¿Cómo estás en la costumbre de orar? Esas son las buenas costumbres que tienes que adquirir para enfrentar los malos tiempos que se avecinan. Entonces, mira, ¿quieres hacer buenos propósitos? Ahí te van. 1. Sé obediente.
Enfócate en ser obediente. Niños, que su propósito en el 2021 sea ser obedientes a sus papás. Papás, que su propósito en el 2021 sea ser obedientes a su papá, que es Dios. Todos ser obedientes a la palabra de Dios. 2, no te apartes del templo. Que el 2021 tu propósito sea, en cuanto abran las puertas, yo estoy ahí presente. Sacas la mala costumbre de chismear y pones otro propósito para hacerlo tu costumbre. Voy a ir al templo a servir. Servir. Todo el tiempo, a la hora que sea necesario. Me atrevo a darles esto como profecía que creo que Dios me está mandando desde su santo lugar donde esté Él. Vamos a tener que trabajar de madrugada en el 2021. Así que establécelo desde ahora, a la hora que sea. Si Ana de más de 90 años lo pudo hacer, tú lo vas a hacer tú. Veamos las bofetadotas que nos da la palabra de Dios. Ahí andas tú de 20 años. Tienes 40 años, estás en el vigor de tu vida. ¡No! A los que estamos dispuestos, Dios nos llena de fortaleza y de salud. ¿Ok? Tercer propósito que te tienes que hacer. Si no conoces tu propósito, conoce tu propósito. No puede pasar el 2021 sin que conozcas tu propósito. Y si tú ya lo conoces, proponte empezar a que sea costumbre tuya cumplir tu propósito, para que no lo desprecies y tengas una larga vida y Dios te libre de todo mal. ¿Cuántos llevo? 3. Cuarto. Ajá. Cuarto propósito. Buena costumbre, que se haga buena costumbre. Ya te dije, ve a servir, ¿no? Sí. Ayuna. Y quinto, ora. Que sea costumbre en tu vida ayunar y orar. Es que no sé cómo ayunar. Con que tú dediques una comida a la semana está perfecto, pero que se haga tu costumbre. Y que se haga costumbre orar de día y de noche. Que estés todos los martes de oración presente orando. Y que todos los días empieces con oración. Sexto propósito, palabra de Dios. Que tú te comas la palabra todos los días. No puedes buscar tu propósito si tú no vas a la palabra de Dios. Ahí está tu propósito, en la palabra de Dios. Todos los días alimentándote de su palabra. Ahí está un sexto propósito. Entonces, ahora te voy a dar uno más. Aquí tienes ya una lista de sugerencias que van a hacer de ti una persona de buenas costumbres. Agrega además, mira, hay cosas que no se necesita educación ni dinero. Te digo una de ellas, puntualidad. La puntualidad, no necesitas tener un doctorado en Harvard. Con que te hagas esta buena costumbre y así hazte otras buenas costumbres. Agrega a estas que te dije. Propóntelas para que empieces a cumplirlas y puedes estar seguro que Dios te va a ayudar para establecer esas buenas costumbres, porque Dios es un Padre que quiere que sus hijos seamos de buenas costumbres. ¿Cómo cambiar las costumbres? ¿Cómo cambiar los malos hábitos que tenemos? Y ya estoy terminando. Haciendo lo que hizo Simeón. Piensa en esa pregunta que te hice. ¿Cuál es tu más grande anhelo? Hay buenos anhelos. Tener una familia, tener un mejor trabajo, establecer un negocio, hacer productivo tu negocio, casarte, tener hijos, cambiar de coche, tener una casa nueva. Amigo, todos esos son buenos propósitos. Pero ninguno de esos te va a llenar. Ninguno de esos te va a dar lo que andas buscando. Ninguno de esos te va a satisfacer de manera plena, total y absoluta. ¿Qué hizo Simeón?
Simeón dejó todo anhelo y estableció en su vida un solo anhelo. Su anhelo fue ver a Jesús. Su anhelo fue Jesús. ¿Qué hizo Dios? No solo le permitió verlo como era su anhelo, le permitió tomarlo en sus brazos y cargarlo. ¿Te imaginas a Dios en tus brazos? ¿Te imaginas tú tomando a Dios en tus brazos? ¿Qué nivel de confianza tuvo Dios en una humanidad caída que puso su presencia, su persona, en los brazos de José, en los brazos de María, en los brazos de un viejito y en los brazos de una viejita? Pero eso era una señal de algo más, de algo que tenemos que hacer con Jesucristo. Y este es el anhelo número 1, el número 7, pero que tiene que ser el número 1, hacer lo que hizo Simeón, recibirlo muy adentro de tu ser y estar totalmente dispuestos a lo que Él quiera de ti. Si tú pones ese anhelo y lo conviertes en una buena costumbre, olvídate de todos los demás anhelos, se van a realizar. Tus costumbres van a cambiar. Vas a ser un hombre y una mujer de buenas costumbres. ¿Y sabes qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a empezar a llamar a sus hijos de todo el mundo y a sus hijas de buenas costumbres, y nos va a empezar a unir en puntos clave de la historia humana que estamos viviendo. Me atrevo con todo temor y temblor a profetizarles a todas las personas que quieran ser transformadas, a hombres y mujeres de buenas costumbres, que este va a ser un año, por difícil que sea, va a ser un año donde Dios va a empezar a hacer conexiones claves para los últimos tiempos. Va a empezar a ponerte a ti, te va a colocar, te va a hacer conocer a otras personas que van a ser claves para el futuro, no solamente tuyo, sino de esta humanidad. Porque esto ya arrancó y nadie lo va a parar. Tienes de dos: un año nuevo que sea de caída, o un año nuevo que sea de levantamiento. Un 2021 que te lleve abajo, o un 2021 donde Dios te coloque arriba. ¿Quieres un año glorioso? Sí. Sí. ¿Quieres un año glorioso? Sí. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. ¿Quieres un año glorioso? Abre tus brazos. Ahí en casa, ábrelos. Ábrelos. Acá abajo mucho. Es que no alcanzo. ¿No alcanzas a quién? Pues, si lo que vas a alcanzar, lo que tienes que alcanzar ya está ahí. Abre tus brazos así. ¿Ok? ¿Estás listo? Ábrelos. Que desde aquí sea tu obediencia. ¿Quieres un año glorioso? Sí. Otra vez allá en casa. ¿Quieres un año glorioso? Sí. Recibe a Jesús muy adentro de tu ser. Aférrate a Él todos los días de tu vida, de este 2021. Y ahora dile, cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, Señor Jesús, estoy estoy totalmente totalmente dispuesto dispuesto a lo que tú quieras a lo que tú quieras de mi vida. de mi vida. En ti En ti está está mi levantamiento. mi levantamiento. Tú serás Tú serás mi levantamiento, mi levantamiento. jamás Jamás mi caída. mi caída. Gracias Gracias por dejarme por dejarme tomarte en mis brazos. tomarte en mis brazos. Aleluya. Aleluya. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor ahí en tu casa? Gracias a Dios por este 2020. Gloria a Dios por este 2020. Pero más gracias sean dadas a Dios por el 2021. Ay, 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 ay. Que se agarren todos. Pero tú, agárrate del Señor Jesucristo.
¿Te parece si terminamos alabando al Señor este 2020?